Sean bienvenidos todos ustedes. Agradecemos a Dios por la meditación de la palabra a través de estos cantos, que sin lugar a dudas nos ministran con respecto a la palabra de lo que Dios es para nosotros, y eso trae a nuestras vidas esperanza, trae a nuestras vidas confianza, trae a nuestras vidas seguridad. Entre otras cosas, a pesar de las situaciones o de la condición en la cual estemos nosotros atravesando, el Señor es fiel y el Señor se ha manifestado soberano, todopoderoso y suficiente para nuestras vidas. Hermanos, agradecemos en esta mañana a Dios por todo lo que Él es y por sus bendiciones. Hermanos, antes de que continuemos, quisiera hacer algún recordatorio de lo que hemos estado viendo últimamente o de lo que hemos estado predicando ya en los últimos domingos acerca de la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Y bueno, todo esto realmente trae a nuestras vidas el hecho de que nosotros podamos considerar que el Señor Jesucristo, siendo justo, pagó por nuestros pecados. Dice la Escritura, para que en su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Y bueno, también se habló acerca de la resurrección, dando evidencia de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es Dios, al cual nosotros acabamos de alabar a Dios. Él es Dios mismo. Nosotros creemos en un Dios trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tenemos evidencia en las Escrituras. Hermanos, y bien, yo quisiera que leyéramos Juan 4, que fuéramos a Juan 4:19, para ir centrándonos un poquito en el tema de esta mañana. En algún momento, cuando yo escuché platicar a mi papá con alguna persona que llegó a la casa, en su taller que él tenía, en esa edad, a lo mejor 8 años que tenía o más, escuché a alguno de los dos, a la otra persona decir: bueno, entonces, ¿quién tiene la verdad? Y en ese tiempo, los dos grupos que yo conocía hasta el momento eran los católicos romanos y bueno, lo que se dice evangélicos. Y entonces aquella persona preguntó: entonces, ¿quién tiene la verdad? Y bueno, lo que yo alcancé a escuchar, dice: la verdad no la tiene ninguna religión. La verdad está en Jesucristo. Y es que nosotros podamos enfocarnos en nuestra búsqueda por tener seguridad de lo que nosotros creemos, por tener, o tal vez no seguridad, o entre otras cosas, querer aferrarnos o querer afirmarnos en ese grupo o en esa denominación de tal manera que por lo tanto o en consecuencia también, pues si ellos tienen la verdad, yo también tendré la verdad. O yo también practicaré la verdad. Pero bueno, la verdad que lo que la Biblia dice, y el Señor Jesucristo, cuando en aquel momento le dijo a los saduceos, después de que le hicieron la pregunta de que hubo un hombre que tuvo una esposa, y claro, ese hombre tuvo 7 hermanos, y que cada uno de ellos se fue muriendo, y de acuerdo a la tradición judía, el hermano que seguía tenía que casarse con ella. Y entonces el Señor Jesús le responde, dice: vosotros mucho erráis, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Antes les había dicho, dice, ni se casarán en aquel día, ni se darán en casamiento. Y realmente la ignorancia de las Escrituras nos hace a nosotros ser vulnerables. ¿A qué? A una ideología en la cual nosotros pongamos nuestra mirada en algún lugar, en algún grupo, en alguna denominación, porque
La palabra de Dios nos da muchas referencias en las Escrituras a quién es el pueblo de Dios. Nosotros no vemos en las Escrituras algún nombre común que nosotros escuchemos ahorita de diferentes iglesias o de diferentes grupos. Es más, la Biblia nos da testimonio que la iglesia no es un lugar. La iglesia son personas, aquellas personas que han respondido en arrepentimiento y fe, en humildad al llamado y se han entregado al Señor Jesucristo y han creído en Él, y por lo tanto ahora sus vidas evidencian una nueva forma de vivir, como bien lo dice Santiago. Muéstrame tu fe por tus obras, sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. También no ignoramos que la Escritura dice: en aquel día me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? ¿No hicimos esto? Sería una osadía de alguien que en aquel día, delante del Señor, cada uno de nosotros nos levantáramos sabiendo que es mentira, delante del Señor decirle: Señor, yo no predicamos en tu nombre. Sería algo muy atrevido decirle eso al Señor, sabiendo que el Señor conoce todos los corazones. Sin embargo, la respuesta que dice la Escritura en aquel día, les voy a decir: no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. La Escritura dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. También dice la Escritura en Pedro: sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en este pasaje, hermanos, de la mujer samaritana en Juan 4, es interesante, aunque ya una vez lo vimos, cómo la mujer le dice: Señor, me parece que tú eres profeta, en el verso 19, Juan 4. Y ella dice: nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Estaba haciendo referencia, dice, tenemos aquí una diferencia de opiniones. Tenemos aquí un punto que no podemos concordar, porque ustedes dicen que se debe adorar en este monte, y ustedes dicen que nosotros decimos que acá, y ustedes dicen que allá. Lo que un momento en una plática, discusión, se puede enfocar: ¿dónde está la verdad? ¿Dónde se tiene la verdad? ¿Cuál es la religión? ¿Cuál es el lugar verdadero donde debemos de adorar? Y eso, entrando en internet, pues podemos encontrar que cada quien se atribuye esa verdad. Sin embargo, el verso 21 Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos. O sea, en otras palabras, le dijo: mujer, no es el lugar donde se adore, sino realmente a quién se adora. Y también en esta parte está diciendo: ustedes pueden adorar a alguien sin conocerlo, como el mismo apóstol Pablo le dijo a aquellas personas: ustedes adoran al Dios no conocido. ¿Y cómo puede alguien adorar a alguien que no conoce? O sea, realmente podemos decir: creo que a él le gusta esto, creo que Dios está enojado, supongo que Dios permitió esto por esta situación. Y cada quien pudiera tener una idea muy particular de lo que es Dios. Hasta podemos decir: es que Dios es bueno y al final nos va a perdonar a todos. No creo que exista un cielo, un infierno, etcétera. Puede tener cada quien su propia versión de lo que es Dios. Sin embargo, por la ignorancia y porque no conocemos la verdad, porque Dios se ha manifestado y se ha revelado a través de su palabra. Dice la Escritura en Pedro, dice: porque ninguna profecía es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, la palabra de Dios fue soplada de parte del mismo para que fuera escrita. O sea, ninguno de los profetas, ninguno de los apóstoles, ninguno de los discípulos del Señor se le ocurrió decir algo
quiero decir algo para ver si pega, para ver si funciona. No, la Escritura nos da testimonio que fueron escritas, inspiradas por el Espíritu Santo. Y esa verdad transformadora, esa verdad libertadora, esa verdad que cambia, esa verdad que hace al orgulloso humillarlo, esa verdad que hace al fuerte, lo hace débil, o en otras palabras, al débil, al que se entrega humildemente, lo hace fuerte. Dice la Escritura, el apóstol Pablo decía, por tanto me gloriaré en mi debilidad. Es aquel evangelio que nos trae a nosotros seguridad, certeza, paz, y no un orgullo en el cual yo pueda ver a los demás como menos, en el cual yo pueda ver a los demás como ignorantes, en el cual yo pueda tener la verdad exclusiva, no un orgullo en el cual yo supongo saber más que los demás, sino más bien una certeza y un agradecimiento a Dios por lo que Dios ha hecho en mi vida. Y esa compasión de Dios, porque también dice la Escritura, en primera de Juan, dice, porque el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esa comunión con Dios, Dios mismo nos lleva a compadecernos de las demás personas. Nos lleva a sufrir con ellos. Nos lleva a hacer algo por ellos, no solamente. Nos lleva a decir, mira la condición de aquel, Señor, ¿qué podemos hacer? No es aquel orgullo en el cual nos sentimos como aquel fariseo delante con ese publicano que oraba al Señor y decía, Señor, te doy gracias porque no soy como ese publicano. Yo oro, yo doy diezmo, yo voy a la iglesia, yo conozco la religión verdadera, tenemos un credo, tenemos etcétera, tenemos esto, y no soy como aquel hombre borracho, adúltero, mujeriego, hipócrita, etcétera, sino más bien no es ese orgullo, sino es un agradecimiento al Señor. Y también es una dependencia en el Señor. Realmente dice la Escritura, pueblo suyo somos. Él nos hizo y no a nosotros mismos, que somos ovejas de su prado. De tal manera, hermanos, que no olvidemos que Dios, al llamarnos a cada uno de nosotros, es para ser siervos de Él, para glorificarle y para que nuestra vida sea parte, para que nosotros seamos parte de ese pueblo adquirido por el Señor. Vamos a leer en este pasaje de Mateo, en Mateo 16, en el verso 15. Mateo 16, 15, en el cual estaremos viendo la primera parte de esta, ahí estableceremos todo este episodio del cual quiero hablar. Y bueno, en primer punto hablaremos de que Cristo es el que edifica su iglesia, el que establece su iglesia. Y dice en Mateo 16, 15, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? El verso 16, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Verso 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Verso 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos,
y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hasta ahí nada más. En esta parte es donde Cristo establece su iglesia, es donde le habla a Pedro, y yo creo que aquí hay algunos aspectos que tenemos que comentar, que son importantes. Es Cristo el que afirma, establece y edifica a su iglesia. No es la iglesia de Pedro, no es la iglesia de los apóstoles, es la iglesia de Cristo. Realmente es ese pueblo adquirido por Dios, es ese pueblo en el cual es rescatado, es el pueblo aquel que es redimido. Y para hablar de rescate y para hablar de redención, también debemos de hablar que estábamos perdidos, por supuesto, que estábamos extraviados, que cada uno de nosotros andábamos sin rumbo, sin destino, gobernados por nuestras concupiscencias de la carne, vivíamos en ignorancia y vivíamos en un endurecimiento de corazón y ciegos también. Cuando nosotros entendemos nuestra condición del pecado, cuando nosotros entendemos nuestra insuficiencia de las obras que nosotros hacemos, porque como bien dice el apóstol, el bien está en mí, pero no el querer hacerlo. Realmente cuando nos damos cuenta de que nuestros pensamientos, nuestra vida, nuestras obras tienen a lo malo, y no queremos glorificar a Dios. Pero tal vez en este momento alguno de ustedes piense: hermano, pero yo trabajo, hermano, pero yo tengo hijos, tengo familia, tengo una esposa, no soy adúltero, etcétera. Pero hermano, yo no robo, no fumo, no le pego a nadie. Y quisiera hacer referencia a lo que escribe Jerry Bridges en su libro Pecados Respetables. Y en el primer episodio, en el primer pecado que él aborda, empieza a hacer referencia a lo siguiente. Dice: ¿cuántas veces nosotros hacemos las cosas sin consultar a Dios? La impiedad. ¿Cuántos de nosotros hacemos cosas sin tener el deseo de glorificar al Señor? Dice Santiago: vamos, mañana traficaremos, mañana haremos esto, mañana haremos el otro. Y el apóstol dice: espera, tú no sabes de qué va a venir el día de mañana. Sin embargo, entonces, ¿cuántos de nosotros tenemos como fin o en mente glorificar a Dios con nuestras acciones, con nuestras vidas, con nuestras intenciones? ¿Cuántas veces en la gasolinera, y esto puede ser un ejemplo práctico para nosotros, o cuántas veces en un restaurante, cuántas veces incluso nosotros podemos atender a un cliente con mucha amabilidad, con mucho empeño, con mucha pasión? Pero ¿cuál es la intención atrás de eso? Yo lo puedo ver cuando llega alguien y que no sé qué dice, sonríe y ta. Y cuando no le doy la moneda que él quería que recibiera, ¿qué hace? ¿Cuál era la intención de servir? ¿Cuál era la intención de servir? O sea, realmente eso era, recibir algo a cambio. ¿Cuál recibir algo a cambio? ¿Cuál es la intención? También en un momento, y eso nos deja ver, o sea, lo profundo, cómo está el corazón del hombre, tan podrido, que podemos hacer cosas buenas, pero impías. Porque el corazón del hombre no está enfocado en hacer la voluntad del Señor. Está enfocado en su propia gloria. Está enfocado en su propia honra.
Tal vez cuando nosotros queremos escalar de puesto. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos escalar de puesto. Porque queremos más remuneración económica. Y la Escritura dice que nosotros como siervos, si trabajamos como empleados, tenemos que servir ¿a quién? Al Señor y no al ojo. Y cuando nosotros entonces cambiamos las cosas, queremos ver precisamente el ser alabados, el ser elevados de categoría, y por eso es que nos levantaríamos temprano, llegaríamos puntual, haríamos lo que tenemos que hacer en el trabajo. ¿Por qué? Porque esperamos que nos vea el hombre. Y no Dios. ¿Cuántas veces nosotros podemos decir allá afuera: oiga, ¿le ayudo, señora? ¿Se le cayó? ¿Le ayudo? Pero en la casa, con la señora de la casa, ahí no le decimos: señora, ¿te ayudo? ¿Se cayó eso? Ahí, levántalo. Es que a veces buscamos, o el corazón busca la aprobación del hombre. Desea más la alabanza del hombre que la gloria del Señor. Hermanos, eso es pudrición, eso es estar corrompido. Cuando queremos nosotros hacer algo, muchas veces para que me vean, dice la Escritura: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Pero cuando está la gloria del Señor, es otra cosa. Los motivos del Señor, la gloria del Señor, nosotros hemos cambiado nuestra vista ahora para glorificarle. Creo que me hice un poquito a un lado, y algunas veces nos deja ver el corazón que nosotros tenemos. Realmente, la Escritura llega a decir el corazón, el mayor mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor con todo tu corazón. En la mañana el hermano Josué nos leía Malaquías. ¿Y qué dice Malaquías 2? Dice: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decidís, ¿de qué? De corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si no oyeres y si no decidís de corazón. ¿Y qué pasaba en el contexto de Malaquías, hermanos? O que es paralelo al tiempo de Ageo también. No se hacían las cosas de corazón. Eso es, dice, si no lo hacéis de corazón. Entonces, hermanos, esta parte en Mateo 16 que estamos leyendo, Dios, el Señor Jesucristo, le dice a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ya dijimos que es Cristo el que establece y edifica su iglesia. Vimos un poquito acerca de la corrupción del pecado y el amor de Dios para con nosotros, de tal manera que cuando nosotros vemos nuestra condición, cuando nosotros vemos nuestro corazón amargado, corrompido, oscuro, necesitamos un Salvador, porque el Señor Jesucristo dijo que los enfermos, ellos sí tienen necesidad de médico. Los sanos no tienen necesidad. Entonces aquella persona que dice: bueno, yo no tengo ningún problema, yo la verdad, yo vivo bien, yo la verdad, se siente sano, no entiende la necesidad del perdón de sus pecados, no entiende la necesidad de la regeneración, no entiende que está perdido, no entiende que va caminando en sus propios caminos, en sus propios deleites. No entiende a través de la palabra del Señor que entonces necesita un Salvador. El Señor
Dice la Escritura: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y todo aquel que se humilla será enaltecido, y aquel que se enaltece será humillado. Por lo tanto, aquellas personas que con ese corazón humilde se entregan a Dios, Dios los recibe y hace y deposita en ellos el Espíritu Santo y hace de ellos su iglesia. Su iglesia está en todas partes. Su iglesia no tiene un nombre específico, que son los tales fulanos de tal. Su iglesia son aquellas personas en todo el mundo, aunque también algunos han podido definir dos puntos, ¿no? O hacer una acepción en el cual dice, es que es la iglesia visible y la invisible. La invisible son todos aquellos que ya murieron, que ya partieron, que duermen ahora en el Señor, pero no están en esta tierra. Y ahora la iglesia visible son todas aquellas personas que han creído en el nombre del Señor Jesucristo. Y la Escritura nos da testimonio de eso. La palabra del trigo y la cizaña. Que el mundo, ese lugar, representa donde se siembra esa semilla, la buena semilla y la mala semilla. Y aquel trigo va a crecer y va a producir trigo. Pero la cizaña, nos enseña la Escritura, y también investigando un poco, que se parece mucho al trigo, la cizaña. Nada más que el problema es que la cizaña no da fruto. O sea, se parece muchísimo. Y de tal manera que también así podemos nosotros encontrar en este lugar, inclusive, de aquellas personas que parecen, que tienen la apariencia, que hacen la confesión, que pueden hacer cualquier ritual o forma de doctrina o como si fuera un cristiano, pero realmente no lo es. ¿Por qué? Porque no va a evidenciar un fruto verdadero que glorifique al Señor. No va a evidenciar una vida genuina, una vida que emana del Señor, que es sustentada por el Señor, en que busca la gloria del Señor, en que busca honrar al Señor. Dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Donde Dios es glorificado. Entonces, aquí tengo que hacer una observación, porque en estas dos palabras, cuando dice el Señor Jesucristo, le dice a Pedro, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estas dos palabras se usan en este verso y significan dos cosas diferentes. Petros quiere decir piedra pequeña, mientras que Petra significa roca. Y entonces el Señor Jesucristo no está diciendo que construiría su iglesia en Petros, sino en Petra. Petra es Cristo Jesús. Este pasaje lo dice, y a través de las Escrituras también lo dice. Vamos, por ejemplo, a 1 Corintios 3:11. La Iglesia Popular dice que Pedro ahí es el que tiene las llaves, y que él es el primer papa. Sin embargo, la piedra sobre la cual se edifica la iglesia es el Señor Jesucristo. Dice 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es el Señor Jesucristo. Efesios 2:20 dice, un poquito vamos rápido por el tiempo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y claro, se le estaba confiriendo en ese momento autoridad a los profetas, a los apóstoles. Y luego dice, siendo la principal
piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios nunca pondría su autoridad absoluta en un hombre o en una institución. La autoridad absoluta sigue siendo el Señor Jesucristo, y Él delega autoridad a su iglesia, que es su cuerpo. Dice primera de Pedro 2 en el verso 4: acercándoos a Él, ¿a quién? A Jesucristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida y preciosa. Jesucristo es la piedra viva. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, el que creyere en Él no será avergonzado. Entonces, hermanos, entendemos que Cristo Jesús es la roca y el fundamento en el cual se edifica la iglesia, y después el fundamento de los apóstoles, la enseñanza que recibieron los apóstoles directamente del Señor Jesucristo. Jesucristo es la roca firme. Es más, en Mateo el mismo Señor hace esta comparación: que aquel que edifica su casa, ¿sobre quién? Sobre la roca, y aquel que edifica su casa sobre arena. El que oye sus palabras y las hace, será como aquella casa edificada sobre la roca, que a pesar de que vengan vientos, tempestades y tormentas, no va a caer, porque está edificada sobre la roca. Es una esperanza gloriosa para nosotros, una esperanza de lo que nosotros cantábamos hace rato. Mas Jehová es mi escudo alrededor de mí. El apóstol Pablo lo dice teniendo completo entendimiento de la soberanía del Señor y el poder del Señor, y que Dios cuida de los suyos. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, y bueno, ni otra cosa me podrá separar del amor del Señor, de su amor inagotable, de lo que Él quiere hacer de mí. No es la fuerza que yo tengo, no es la pericia, no es el conocimiento que yo tengo, que es lo que va a hacer que mi vida vaya progresando, o que en la cual se sustente la seguridad de mi salvación, sino más bien es en el Señor Jesucristo, es en Dios. Y Él cumplirá sus propósitos en nuestras vidas. Él cumplirá sus planes, porque Él es soberano. Entonces, en esta termino la primera parte, Isaías 28, verso 16. Por tanto, Isaías 28, 16, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Es Jesucristo, el Señor, en el cual está fundamentada la iglesia del Señor. Ahora, la iglesia no es una institución humana, ni es un lugar. Aunque comúnmente nosotros decimos: ¿a qué iglesia vas? No, pues yo voy a esta iglesia, se llama tal. Aunque comúnmente, sin embargo, la iglesia del Señor no es un lugar, es un grupo de personas, diciéndolo de una manera simple, que ha venido al Señor Jesucristo mediante arrepentimiento y fe y ha creído en Él,
y se evidencia a través de frutos dignos de arrepentimiento, de una vida nueva. Sus deseos han cambiado, sus intenciones están cambiando y de hecho va creciendo como toda planta plantada por el Padre Celestial. Hasta que dice la Escritura, lleguemos a la altura y la estatura de un varón perfecto. Por tanto, hermanos, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos del pecado y de todo peso que nos asedia, hermanos, y corramos con paciencia la carrera de la fe. Ninguno de nosotros, hermanos, nos podemos quedar en ese mismo lugar. Ninguno de nosotros podemos quedarnos estancados. Ninguno de nosotros podemos quedarnos sin aspirar más de esa gracia y suficiencia de Dios. Si en verdad por Él habéis sido enseñados, dice la Escritura, si en verdad habéis aprendido de Él en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Si pues habéis creído en Cristo, buscad las cosas de arriba y no las de la tierra. Un cristiano que ha creído en el Señor no puede estar enfocándose su vida totalmente en esta tierra, sino más bien en las del cielo. Hermano, es que no me da tiempo en mi trabajo, tengo mucho trabajo. Hermano, dice la Escritura en Hebreos, y todo lo puso bajo sus pies, incluso su trabajo. Gobierne su trabajo, no el trabajo tenga dominio sobre su vida. Porque usted ha sido comprado por precio. No se haga esclavo de los hombres, no se haga esclavo del trabajo, no se haga esclavo de lo que el mundo llama la gloria, sino más bien nosotros procedamos en el camino del Señor. No es Pedro el que permite la entrada al cielo como popularmente se conoce. Es el Señor Jesucristo, es el que permite la entrada al cielo. Dice la Escritura, todo aquel que invocare en el nombre del Señor será salvo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es Jesucristo el que determina, no es Pedro quien dice quién entra en el cielo y quién no. Dice la Escritura, yo soy la puerta. Cristo Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare, no dice voy a otorgar también. Pedro también va a decidir. Ahora, hermanos, la iglesia tiene autoridad, una autoridad delegada. Lo que estamos viendo ahorita en Mateo 16, verso 19, el segundo punto. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y hermanos, bien por ahí se nos dice que tengamos una teología bíblica, y en palabras más breves es que podamos nosotros entender el contexto realmente, y cuando termine voy a dar una aplicación más precisa, porque en un momento dado, erróneamente podemos leer un pasaje de la Escritura y de ahí sacar una doctrina o de ahí sacar teología. Sin embargo, no entendamos y no comprendamos pasajes paralelos o no comprendamos el mensaje total de la palabra de Dios o de la voluntad de Dios. Sin embargo, solamente podemos tomar esa parte para los usos y los fines que a mí me convenga. Por ejemplo, ¿cómo vemos que Jesús, el Señor Jesucristo, le dio las llaves del reino de los cielos? ¿Cómo es? ¿Dónde lo vemos? O sea, en el resto de la palabra del Señor, precisamente después de que se le dice eso, y en los libros posteriores podemos encontrar cómo es que Pedro usa esas llaves
que le dio el Señor Jesucristo del reino de los cielos. Por ejemplo, vemos en Hechos 2, no lo vamos a leer, es cuando Pedro predica en Jerusalén en el día del Pentecostés. Y hubo una conversión masiva de personas. Es donde Pedro está utilizando las llaves para abrir la entrada al reino de los cielos. Y también debemos entender que no solamente Pedro, fueron los apóstoles también. Vemos en Hechos 8, ese sí lo vamos a buscar, en Hechos 8, verso 14, cuando los samaritanos reciben el evangelio, y dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Y lo que dice, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo. Dios está cumpliendo lo que había dicho a Pedro, que se le darían las llaves para abrir la puerta del reino de los cielos. Vemos más adelante, en Hechos 10 es quien Pedro lleva el evangelio a casa de un centurión llamado Cornelio. Leamos Hechos 11:15. Dice Hechos 11:15, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Pedro entendía claramente que esas llaves que Dios le había dado, que el Señor Jesucristo, y esa autoridad que el mismo Cristo le dio, no eran para usarla conforme arbitrariamente, no era para usarla a su manera, no era para usarla a como me da la gana, sino más bien esa autoridad en el temor de Dios. Y él mismo entiende, si esto ha pasado, ¿por qué yo he de estorbar la obra del Señor? ¿Por qué yo he de impedir que Dios haga su obra en ellos? Y vemos cómo Jesús está cumpliendo sus propósitos y las palabras que le había dicho a Pedro, que le daría las llaves para abrir el reino de los cielos. Fue Pedro el que predicó primero. No fue Juan, no fue otro discípulo. Fue Pedro el que empezó a abrir esas puertas a través de la voluntad del Señor. Y entonces también esta parte de la Escritura dice, y todo lo que atares en el cielo, lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y como lo dije hace rato, esto no es una autoridad arbitraria para hacer lo que se nos antoje, sino más bien es esa autoridad para ejercerla entendiendo la voluntad del Señor. Hermanos, esto no se refiere a una confesión positiva de desatar bendiciones o atar espíritus o actitudes de engaño o maldad o vicios, ¿sí? O como una fórmula mágica de guerra espiritual para manipular el mundo físico, para manipular la pobreza, desatar bendiciones como dinero, prosperidad, salud o situaciones favorables. No se refiere a eso, sino más bien se le dio la autoridad a Pedro para confirmar que sus decisiones en la tierra, conforme a la verdad del Evangelio y a la voluntad del Señor, iban a estar respaldadas. Esas decisiones en la tierra iban a estar respaldadas en el cielo. ¿Dónde lo vemos esto? Bueno, vamos a ir a Hechos 5. ¿Dónde lo vemos esto? En Hechos 5.
Verso 1 dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo el precio, o sea, se querían pasar de listos. A lo mejor ahorita en este momento ninguno va a decir, oye hermano, pues no he visto que el hermano Alejandro tenga discernimiento de espíritus y que alguno de los congregantes caiga como muerto, pero la enseñanza o la verdad no la entendemos. No siempre va a ser exactamente, pero hay un principio detrás del texto. Y aquellos hombres querían pasarse de listos, hombre y mujer, y querían glorificarse a sí mismos. Querían tener cierta reputación, cierta gloria, y no querían atribuirle la gloria al Señor. Y también, como otros lo hacían, bueno, yo también lo voy a hacer. Se ve que es bonito, se ve que es agradable a los demás, se ve que los demás aplauden, entonces yo lo hago también, sin tener una convicción y un deseo de adoración al Señor. Dice verso 2, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Realmente, ¿cuántas veces en una plática con el pastor o con un hermano nos hace evidenciar las intenciones de nuestro corazón? No, es que realmente yo quería trabajar, por eso me fui al norte, a Estados Unidos. La razón no fue esa, seguramente es un ejemplo, seguramente la razón es porque ya no aguantaba el pleito con su esposa. Y para decirlo de una manera disimulada, mejor me voy a Estados Unidos a trabajar porque necesito dinero. Y eso, y el apóstol Pedro estaba en ese momento impidiendo, o sea, en manera simbólica, la entrada al reino de los cielos de alguien que no tenía el corazón recto, como vemos más adelante en Hechos 8:20. Vamos para allá. Dice Hechos 8:20, entonces Pedro le dijo a Simón el mago, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Cuántos de los pastores actuales que predican o están predicando un evangelio de prosperidad? Un evangelio en el cual se tiene en cuenta el dinero, que se tiene en cuenta la fama, que se tiene en cuenta la reputación, en el cual el discípulo cuando llega y entonces le dice y el pastor, como bien se sabe y se ha sabido en varios lugares, no puede reprender, no puede hablar directamente, no le puede decir su pecado de aquel discípulo. ¿Por qué? Porque es el que más ofrenda, es el que yo ya donó ya medio terreno del que vamos a comprar. ¿Cómo le voy a decir que su vida no está bien, que su vida no es recta para con el Señor, si ya le soltó los billetes? Cuando no se busca realmente glorificar al Señor, cuando no se busca realmente honrar al Señor, podemos nosotros escondernos detrás de los demás, podemos nosotros hacernos de la vista gorda, podemos nosotros ignorar las cosas, pero no ver la actitud que gobierna el corazón, hermanos. Pero es que hay necesidad de maestras de escuela dominical. Y por ahí alguien quiere dar una ofrendita al Señor. No, pues sí, yo aquí más o menos. No está muy bien mi vida, pero como necesitamos maestras que pasen a dar clase, no importa cómo esté tu vida,
No importa si no estás leyendo la Escritura, si no estás buscando al Señor. Lo que aquí nos interesa es cubrir un lugar. Y no estamos viendo la realidad. El pastor nos ha dicho, realmente no queremos aquí actores. O sea, personas que en un momento dado necesitamos quien toque la alabanza. No, pues fulano de tal, mira, toca bien, pero no es cristiano. No, pues que pase, que la toque, tal vez aquí sí se convierte. No es así, hermanos. Si para esas vamos, mejor contratamos a Luis, mi rey, y que toque la alabanza, miren, felices y todo el show. Ese no es el propósito de la iglesia. Hermanos, si el pastor le ha dicho a usted, espérese un rato, evidencia frutos, está ejerciendo la autoridad que Dios le dio. De no abrirle las puertas al impío, de no abrirle las puertas a aquella persona que se siente bien con sus pecados y no quiere restaurarse, no quiere pedir perdón, no quiere cambiar su vida, no quiere mostrar frutos dignos de arrepentimiento, pero si quiere dar una ofrenda al Señor, si quiere servir al Señor. Y la Escritura es bien clara en la palabra de Dios cuando dice Pablo, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo gobernará la iglesia del Señor si no gobierna su propia casa? ¿Cómo enseñará la palabra de Dios a los niños aquella maestra si no la lee para sí mismo? ¿Cómo podrá servir a los demás si no puede servir a su familia? ¿Cómo podrá corregir a los demás si no puede corregir hacia sí misma? Es un principio, tú no puedes dar algo que no tienes. Bien, ya sé, el libro titulado Ser antes que hacer. Por lo regular a cada uno de nosotros nos gusta hacer, pero primero formar el carácter, el ser. Ahí tenemos mucho que esperar. Hermanos, no es así. Primero interiormente, primero nosotros, después a los demás. Dice, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto para con Dios. El apóstol Pedro está hablando claramente y le está impidiendo el paso, por así decirlo, al reino de los cielos a aquella persona cuyas actitudes, cuyos motivos, cuyas acciones no son conforme a las palabras del Señor. Lo mismo hizo Juan el Bautista. ¿Y nosotros qué haremos? Y unos soldados, dice, no hagáis extorsión de personas y contentaos con su salario. Y otros, ¿y nosotros qué haremos? No estaba dando puertas abiertas. Todo aquel que venga y ofrenda tiene derecho al cielo. No es el evangelio. Estaríamos nosotros dando una falsa enseñanza y engañando a las personas. Verso 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás.
Hechos 15, verso 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y a ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Y así dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Está usando la autoridad de Dios para abrir las puertas, para atar y desatar, no conforme a sus deseos, no arbitrariamente, no conforme a lo que él le parecía, porque Pedro está en ese momento recibiendo una responsabilidad tan grande, una autoridad y una responsabilidad en ese momento, que es entendible que delante de Dios, delante de Cristo, recibió eso. Por lo tanto, también la Escritura dice que ninguna autoridad ha sido dada sino de parte del Señor. Y bíblicamente entendemos que una autoridad no es para servirse, sino para servir. No es como el mundo lo categoriza. Juan 20, 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y eso a los 12, a los apóstoles, perdón, a quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Es el pasaje que muestra la autoridad que el Señor Jesucristo les está dando a sus apóstoles. Termino el segundo punto, Mateo 28, 18. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad es de Cristo Jesús, es de Dios. Por tanto, los mandó: id y hagan discípulos a todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, esa autoridad también que Dios dio a sus discípulos, a los apóstoles, y obviamente aquellos que Dios ha levantado y que están gobernando el rebaño de acuerdo a la voluntad del Señor. Esto no quiere decir que todo aquel que se dice pastor realmente es pastor. Esto no quiere decir que toda aquella persona que se levante en el nombre de Dios, precisamente Dios lo ha enviado. La Escritura dice que por sus frutos los conoceréis. Realmente, que no se recogen uvas de los abrojos, sino que hay realmente se entiende que hay un respaldo y una evidencia. Por lo tanto, hermanos, en la iglesia que Dios ha formado, que Dios ha levantado, que Dios ha establecido y que la ha comprado con su propia sangre, como bien lo dice en Primera de Juan, dice: nosotros sabemos que somos sus hijos. ¿Por qué? Por el Espíritu que nos ha dado. En otras palabras, el Espíritu Santo evidencia a aquel discípulo de que somos hijos de Dios, por el cual clamamos Abba Padre. Y en otras palabras, la evidencia del fruto del Espíritu es clara, como lo dice en Gálatas: es amor, es gozo, es paz, paciencia, es benignidad, es bondad, fe, es templanza.
no es conforme a las obras de la carne, es más bien, es un fruto del Espíritu en su vida que se manifiesta. Glorificar al Señor, honrar a Dios, utilizar sus recursos para la gloria del Señor, amando al Señor por sobre todas las cosas, como bien lo dice el mandamiento, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso requiere, hermanos, en un momento dado, disciplina. Hay algunos que han acuñado esta frase como disciplinas espirituales, hermanos. Y lo he entendido cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ejercítate para la piedad. Y realmente, comparado en el tiempo de aquellas personas que hacían ejercicio, es entendible que para hacer ejercicio, realmente para educar a nuestro cuerpo se necesita una disciplina. Si usted quiere correr realmente y aguantar 10 kilómetros, le voy a sugerir que en el primer mes que usted lo intente van a venir muchos desánimos. Primero, que se cansa mucho. Segundo, que su cuerpo no aguanta. Tercero, que no le dan ganas, etcétera. Pero se requiere una disciplina. Para formar músculo, ¿qué se necesita? Disciplina. Y por eso se dice que se tiene que ejercitar ¿hasta qué? Hasta el fallo. Porque si no ejercita hasta el fallo, ese músculo no crece. Quiere decir que para crecer se necesita, a veces va a causar dolor. Pero a veces eso no queremos. No queremos dar la segunda milla, no queremos crecer. Pero el llamado de Dios para nosotros, como bien dice la Escritura, dice que dejemos de ser niños espirituales, dejando ya los rudimentos, porque dice, debiendo de ser ya maestros de la ley, otra vez tenéis necesidad de que se les vuelva a dar el biberón, de que se les venga a traer como niños, que se les siente, y que se les diga: miren, estos son los primeros pasos del Evangelio. Tienes que arrepentirte, tienes que creer. ¿Y después qué hago? Bueno, ¿y después qué? ¿Voy a hacer alguna obra buena? A veces eso es el ABC del Evangelio, no está tan claro en las personas, porque todavía siguen siendo niños. Todavía sigue ese deseo de que se les siga dando leche, de que se les siga dando en la boquita con el biberón. ¿Por qué? Porque están siendo muy inmaduros, porque no desean crecimiento, porque no desean un avance en sus vidas. Entonces, en la iglesia también hay disciplina de las dos tipos. Ahorita hablé de disciplinas espirituales, pero también hay una disciplina en la iglesia. En Mateo 18, verso 15, dice de la siguiente manera: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Por tanto, si tu hermano se duerme junto a ti, ve y repréndele. Dice verso 16: mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, otra vez, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. La iglesia debe ejercer la disciplina por amor. Dice la Escritura: el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Se debe ejercer la disciplina por amor a la iglesia, para que las ovejas débiles sean protegidas. Entendemos en este momento que cada uno de nosotros no podemos tolerar que si nosotros vemos, que si nosotros sabemos el pecado de otra persona, ¿por qué? Porque eso va a afectar a los demás. Como en algún momento alguien preguntaba: ¿a poco así se vive aquí en esta iglesia?
¿A poco entonces los pastores, cuando ven alguna actitud de ese tipo de adulterio y todo eso, no hacen nada? ¿No dicen nada? Los pastores de acá lo ven y callan, y los pastores no ejercen ninguna acción sobre los discípulos porque esto es algo normal. No, no es así. Hay una disciplina en la iglesia y es por amor. La Escritura también dice que un poco de la levadura leuda toda la masa. Si nosotros empezamos a tolerar el pecado en alguna persona, no faltará que alguien más siga el mismo curso, acción de los demás. La disciplina es un acto de retirar a una persona de la iglesia y de la participación de sus actividades. Es la declaración ante la iglesia de que esa persona ya no puede confirmarse, ya no se le confirma como una persona, o sea, no se le cree a esa persona en su declaración de fe que es cristiana. Entonces, ¿cuáles son los propósitos de la disciplina? Exponer el cáncer de manera que sea eliminado, advertir acerca de la retribución divina, y pretende llevar a las personas al arrepentimiento. Siempre es por amor y con amor. De ninguna manera la disciplina va a ser para destruir a aquella persona. De ninguna manera va a ser para buscar su mal, sino al contrario, para buscar el bien de aquella persona y para que ese pecado no se extienda o no se cunda, y para mostrar un buen testimonio de Cristo. Termino con esta tercera parte. Una iglesia no convierte a nadie en ciudadano del reino, pero sí tiene la autoridad de declarar quién pertenece al reino y quién no, por las evidencias de sus frutos. Termino esta parte en el libro de Ageo, cuando Dios le dice: subid al monte, traed madera, reedificad mi casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Nosotros podemos entender superficialmente, ¿lo vemos? Vamos para allá. Ageo 1:8. Dice el verso 7: así ha dicho Jehová de los ejércitos, mediten sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Hace rato dije que es importante entender el contexto, o en otra forma de decirlo es la teología bíblica. Y en un momento dado pudiéramos entender en ese verso 8 que el problema de lo que estaba pasando, ¿cuál era? El problema es que no se había construido el templo. Pudiéramos pensar. Y en algún momento entonces alguna persona puede decir: no, es que se debe construir un templo. Algunas personas han dicho: no, es que antes, cuando no teníamos un lugar fijo, nos decían: ¿ustedes dónde se reúnen? No, pues es que no, ahorita estamos en aquel lugar. No, ustedes no tienen templo, no son iglesia. No son iglesia. No es, eso no. La palabra de Dios nos dice y saluda a la iglesia que está en tu casa. Se reúnen en una casa. O sea, la iglesia es un grupo de personas, no es un lugar.
Y entonces erróneamente aquí algunas personas podemos decir, no, es que el templo, sin el templo Dios no se puede manifestar. Sin el templo, o sea, Dios estaba alegando que debería reconstruirse el templo. Pero no, ese no era el problema medular, el problema más grave. El problema medular aquí era, Dios se manifestaba en el templo. Pero dice, pondré en ella mi voluntad. El pueblo de Israel no sabía la voluntad del Señor. No conocía a Dios. Por lo tanto, al momento de no entender la voluntad del Señor, cada quien tenía sus propios planes, hacía lo que bien quería. Y voy a citar también esta parte cuando dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Dice, entonces vino palabra de Jehová al profeta Ageo diciendo, a ustedes, bueno, estamos aquí, dice, mediten en sus vidas. Siembran mucho, recogen poco. Se visten, no se calientan. Beben, no se sacian. Reciben su jornal en saco roto, etcétera. ¿Por qué? Porque, dice, cada quien corre a su propia casa. El punto importante aquí es que Dios no estaba siendo glorificado. Por lo tanto, entonces, si ellos no entendían la voluntad del Señor, si ellos no podían recibir la voluntad del Señor, de ninguna manera podía ser glorificado Dios. Y por lo tanto, cada uno de ellos estaría enfocado en sus casas, en sus labores, en su campo, buscando de la mejor manera cómo tratar de subsistir, cuando el punto medular era que ellos ya no tenían en cuenta la voluntad del Señor. El asunto, como también lo dice Malaquías, volveos a mí. Y entonces las personas dicen, ¿en qué nos hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios? Y el Señor contesta, sí, mas ustedes me habían robado en vuestros diezmos y ofrendas. ¿Cuál era el problema? ¿Que no daban ofrendas? Puede ser que sí, pero dice, volveos a mí. Volveos a mí. No es, el corazón de ellos no estaba vuelto al Señor. Por lo tanto, ni ofrendaban, ni vivían conforme a la voluntad de Dios, ni buscaban los intereses de Dios, ni buscaban la gloria del Señor, porque el corazón en el cual de él se emanan todas las cosas, no estaba vuelto al Señor. El problema era el corazón. Y como causa secundaria era que no le glorificaban a Dios, que no podían recibir la voluntad del Señor y por lo tanto no podía ser glorificado Dios. ¿Por qué? Porque para ellos Dios no estaba en la ecuación. Dios estaba fuera de la ecuación. De tal manera, hermanos, que nosotros podamos comprender que cuando no hay un corazón vuelto al Señor, se nos dificultará levantarnos por la mañana. Y sí, hay mucha dificultad para levantarnos. Se nos dificultará tener un devocional en la mañana. Se nos dificultará ir a la reunión. Se nos dificultará ir a leer las Escrituras.
Se nos dificultará incluso ir a un retiro matrimonial. Se nos dificultará ir a un campamento de jóvenes. Se nos dificultará. ¿Por qué? Porque ese corazón no está vuelto al Señor. Se nos dificultará comprar un libro. Se nos dificultará llevarle el mensaje del Evangelio a las demás personas. Se nos dificultará ofrendar. Se nos dificultará hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque no está en nuestro corazón. Se nos dificultará criar a nuestros hijos para Dios. Se nos dificultará corregirlos. Se nos dificultará platicar con ellos. Se nos dificultará darle consejo. Se nos dificultará platicar con nuestra esposa. Se nos dificultará llevarle una flor que tanto quiere. Se nos dificultará, en el caso de los maridos, de las esposas, respetar a su marido. ¿Por qué? Porque el corazón no ha sido transformado. Porque el corazón no ha sido cambiado. El problema no es tanto. Era un problema eso, pero el problema venía del corazón. Donde esté tu tesoro, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Dónde está su tesoro? ¿Cuál es su tesoro? Los negocios, ahí está su corazón. Los terrenos, ahí está su corazón en los terrenos. En tener un negocio más grande, ahí está su corazón. Es lo que estará pensando. En el deporte, ahí estará pensando eso en el deporte. O en jubilarse, ahí estará pensando. Cuando me jubile, eso será su gloria. Y cuando me jubile, yo seré feliz, etcétera. Ahí está su corazón. Pero ni eso le va a hacer satisfecho. Ni eso le va a dar la plenitud. Solamente Cristo puede darle. Hermanos, si se ve falto en su vida, conforme a la verdad del Evangelio, es tiempo de reconsiderar nuestras vidas. Es tiempo de sincerarnos con Dios. Es tiempo de decirle: Señor, mi corazón se ha apartado de ti. Mi corazón se ha alejado de ti. Porque no estás en el centro de mi vida. Y no te he glorificado. No te he honrado. Cuando nuestra Gloria platicaba con un amigo, dice que el psicólogo le dijo: ¿sabes qué? Es que tienes que casarte. Se casó, tuvieron problemas. Y entonces fue otra vez al psicólogo: es que tienes que tener hijos. Tuvo hijos y seguían los problemas. Y después se divorció. Cuando el corazón del hombre no está centrado en Dios, va a estar insatisfecho. Va a ser nada, va a ser suficiente para que llene su corazón solamente el Señor. Vamos a dar gracias. Señor, Padre, la iglesia es tuya. Tú la estableciste, Señor. Y Padre, entendemos a través de las Escrituras la obra que tú hiciste, a través del Espíritu Santo, usando a los apóstoles y a los profetas. Padre, y levantaste un pueblo cuyo fundamento, cuya roca es el Señor Jesucristo. Padre, nos hace falta mucho por entender.
Nos hace falta mucho por aprender, Señor, acerca de toda esta obra que tú haces en nosotros y también con nosotros y en las demás personas. Señor, permite que podamos vivir de una manera digna el Evangelio. Te glorifiquemos, Padre. Vivamos para honrarte y también en consecuencia vivamos en plenitud, en satisfacción, Señor. Te damos gracias por lo bueno que has sido para con nosotros. Te damos gracias por la paciencia que has tenido. Permite, Señor, que en nuestro corazón haya un espíritu de humildad, un espíritu de reconocimiento de nuestra condición y podamos glorificarte, podamos ir a ti para buscar el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma, Señor, de tal manera que seamos parte de la familia del Señor, de la familia tuya. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.